con la pregunta que años antes se han hecho. ¿Cómo calcular el área bajo una curva? Parece una tarea fácil, ¿no? Ya que sabemos cómo encontrar el área de figuras geométricas conocidas. Tales son, por ejemplo, un cuadrado, que sabemos que su área es igual al lado del cuadrado. Un rectángulo, base, altura, área igual a base por altura. O incluso un triángulo con una altura h, la base b, área base por altura sobre 2. Pero si ahora nosotros quisiéramos encontrar el área bajo la curva sobre una figura que no sea conocida, entonces, ¿cómo lo haríamos? Así como, por ejemplo, el área bajo la curva de una parábola. En este caso, esta función, pues es f de x igual a x al cuadrado, la cual encontraremos su área en el intervalo de 0 a 5. ¿Cómo se les ocurre a ustedes calcular el área bajo la curva de esta función? Bueno, ya que no tenemos métodos exactos para calcular el área, ¿qué tal si primero encontramos una aproximación a dicha área? ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando rectángulos bajo esta curva, para luego encontrar el área de dichos rectángulos y así aproximarnos cada vez más pues, al área bajo la curva de una función. Comencemos haciendo 3 rectángulos bajo esta curva. Un primer rectángulo que irá de base de 0 a 2, muy bien, cuya altura estará así. Un segundo rectángulo cuya base estará de 2 a 4, cuya altura será la siguiente. Y un último rectángulo que iría de 4 a 5, cuya altura sería esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Encontraremos el área bajo estos rectángulos, ¿sí? El área de estos rectángulos de acá, y mediante eso nosotros aproximaremos el área bajo la parábola. Es notorio el por qué esto es una aproximación y no el área bajo la curva real de la parábola, ya que hay área por exceso, que son estas áreas que están fuera de la parábola, estas de acá, como área por defecto, que son las áreas no tomadas cuando nosotros hicimos esta aproximación. Pero, ¿qué es lo que pasará? Debido a que hay áreas por exceso, tanto por defecto, estas en algún momento se compensarán, pero no se compensarán del todo. Ahora que ya tenemos bien definidos estos rectángulos, podemos calcular sus respectivas áreas y así poder aproximarnos al área bajo la curva de esta parábola. Muy bien, el área de un rectángulo es base por altura, pero ¿cuál sería la base y las alturas de estos rectángulos? Comencemos por las bases, que son estas de acá. Observa cómo el dominio en el cual estamos calculando el área, que en este caso es de 0 a 5, se ha particionado en 3 subintervalos. El primero de ellos es el que va de 0 a 2, el segundo de 2 a 4 y el tercero de 4 a 5. Estas serían las bases de mis rectángulos, cuyos respectivos anchos pues no va a ser más que restar el límite superior menos el inferior de cada uno de estos intervalos. Así, para el primer rectángulo vamos a tener un ancho de base de 2, para el segundo igual y para el primero de 1. Ahora hay que multiplicar estas bases por las alturas respectivas. Pero, ¿quiénes son estas alturas? Estas alturas no son más que un punto dentro de cada subintervalo evaluado en la función. La primera altura es esta de acá, es 4, que no es más que evaluar el extremo derecho de mi función en mi parábola. Esta segunda altura es 9, que no es más que evaluar
un punto medio, podríamos llamar 3, acá en mi función. Estamos evaluando este punto dentro del subintervalo en mi función. Y eso me está dando la altura de este rectángulo. Y para este otro caso, pues sería evaluar el extremo izquierdo de este subintervalo dentro de mi función. Observa cómo acá está aquí. Y así obtener esta altura que sería de 16. Ya sé que ya te percataste que el punto que se puede evaluar en la función puede ser tanto el extremo derecho, izquierdo, tanto como el punto medio. O cualquier otro punto que le pertenezca al subintervalo del cual forma la base. Ahora sí, ya tenemos bases y alturas, podemos encontrar las áreas de dichos rectángulos. Así, para el primer rectángulo vamos a tener un área 1 que va a ser igual a base por la altura. Base 2, altura 4, 2 por 4, 8. Para el segundo rectángulo que tenemos acá, tenemos esta base que es 2, ¿sí? Y tenemos esta altura de acá que habíamos dicho que era 9, 18. Para el tercer rectángulo, acá hemos variado la base y esta vale 1 y su altura es 16. ¿Cómo encontraremos la aproximación entonces? Pues la aproximación del área bajo la curva de esta parábola no va a ser más que sumar, ¿sí? Sumar las respectivas áreas encontradas. En este caso sería sumar un resultado de 42 unidades cuadradas, que sería una aproximación al área bajo la curva de esta parábola. Cabe aclarar que el área bajo la curva real de esta parábola, vamos a colocarla así, es 125 tercios, lo cual es igual a 41.67. Eso quiere decir que esto que hemos hecho nosotros es una muy buena aproximación al área real que hay bajo esto. Esto que acabamos de encontrar es conocido como suma de Riemann. Entonces, ¿es una suma de Riemann? ¿Cómo la vamos a definir? Sea f de x una función continua en algún intervalo de su dominio a, b, tal que este subintervalo a, b sea particionado en n segmentos, en n subintervalos, definido por los números x sub 0, que será a, nuestro primer, x sub 1, x sub 2, x sub n menos 1, hasta llegar a x sub n, que será nuestro final. Para nuestro caso, a, b sería este 0,5 y los números en los cuales se ha subdividido, ¿sí? Esto de acá, sería para el caso x sub 0 es 0, que es este que vemos aquí, x sub 1 vemos que es 2, x sub 2 vemos que es 4 y x sub 3 vemos que es 5, que observa es exactamente el p de acá. ¿Cuáles serían los subintervalos para esta ocasión? Pues estos quedarían definidos como x sub 0 a x sub 1, de x sub 1 a x sub 2, x sub n menos 1 hasta x sub n. Cada uno de estos subintervalos tiene su respectivo ancho. En este caso, el ancho delta x sub k estará definido como x sub k menos x sub k menos 1. Observa que para nuestro caso, este delta x sub k no es más que el ancho de la base de cada uno de estos rectángulos. Así, para esta base 2, vamos a tener un delta x sub 1 que no va a ser más que el x sub 1 menos el x sub 0, es decir, 2 menos 0. Y es por eso que esta base es de 2. Para esta otra base de 2, ¿cómo la hemos encontrado? Para encontrar el delta x sub 2 no es más restar el x sub 2 menos el x sub 1. 4 menos 2 es igual a 2. ¿Y cómo vamos a encontrar el delta x sub 3?
Pues sería el x sub 3 menos el x sub 2. 5 menos 4, y eso nos da 1, que sería la base de este último rectángulo. Una vez tenemos las bases y sus anchos, sabemos que tenemos que evaluar un punto en la función. Este punto se conoce como c sub k, y c sub k no es más que un valor dentro del intervalo. Es decir, c sub k pertenece al intervalo x sub k menos 1, x sub k. Para nuestro caso, ¿cuál creen que ha sido el valor de cada uno de estos c sub k? Pues el c sub 1, nosotros hemos evaluado 2, es decir, eso es 2, que no es más que el extremo derecho de este subintervalo. Para este otro caso, c sub 2, ¿quién ha sido? Es 3, que no es más que un punto que estaba dentro del subintervalo 2,4. Observo aquí. Y el último, c sub 3, no ha sido más que 4, que es justamente el extremo izquierdo de este subintervalo. Una vez tenemos definidos nuestro c sub k, ¿qué tenemos que hacer? Pues evaluarlo en la función. Y así, al evaluarlo en la función, encontramos la altura. Una vez encontrada la altura, la multiplicamos por la base, sumamos y encontramos nuestra área. Por lo tanto, se define la suma de Riemann de f de x en a, b con n subintervalos con números muestras c sub k como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n es decir, vamos a sumar las bases por las alturas. F de c sub k, que sería mi altura, por el delta x sub k, que sería mi base. Y esto sería la sumatoria de Riemann. Pues, si expandimos esto, sabemos que queda f de c sub 1 por delta x1 más f de c sub 2 por delta x sub 2, etc. Si queremos aplicar la sumatoria de Riemann a nuestro caso con las tres particiones en el intervalo 0,5, donde esta partición esté dada por los números 0, 2, 4 y 5, y tomando como c sub k el punto derecho, medio e izquierdo respectivamente de cada uno de los subintervalos, la sumatoria de Riemann quedaría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 del respectivo c sub k evaluado en la función, es decir, al cuadrado, por el delta x sub k. El primer c sub k habíamos dicho que era el extremo derecho, ¿sí? Es decir, 2 al cuadrado, por el ancho del primero, que en este caso sería 2, más el segundo c sub k al cuadrado, que sería el punto medio del segundo subintervalo, que va de 2 a 4, es decir, 3 al cuadrado, por su respectivo ancho, 4 menos 2 es 2. Más, para el tercer c sub k, hemos tomado el punto izquierdo del subintervalo, que va de 4 a 5, es decir, acá 4 al cuadrado, por su respectivo ancho, 5 menos 4 es 1. Y esto nos da como resultado 42, que era lo que teníamos justo aquí. Entonces, esto de acá se conoce como suma de Riemann, que es una introducción al área bajo la curva de una función.